Gesara Nesara o tenedores de bonos es solo el comienzo de lo que ya viene. Alianza de la Tierra y Noticias Patriotas. Julio 10, 2023. Fuente: Operación Divulgación Oficial por Mark Baumann, escritor. Llamada de conferencia de Yared. El sistema bancario actual no puede aguantar mucho más. No tienen liquidez y realmente están en bancarrota. Esto incluye todo el sistema bancario central de los Illuminati, el BIS, Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, etc. Yared dice que no pueden durar, que será necesario poner en marcha el QFS y que ya está listo. Hay rumores de que están comprando oro y plata y simplemente no es cierto. No tienen dinero. Los Illuminati crearon este sistema bancario central solo para robar y tomar el dinero de la gente. Podían robar el dinero en cualquier momento que quisieran. Con Nixon saliendo del patrón oro, los ladrones podían imprimir una cantidad infinita de dinero. Entonces, podrían robar más y crear inflación para empobrecer a la gente. La inflación es causada por el dinero de las hazañas. BlackRock y otras corporaciones muy corruptas también están en bancarrota. No crean que tienen trillones de dólares y afirman que están haciendo esto o aquello. Simplemente no es cierto. El CBDC, moneda digital del Banco Central, es lo que los Illuminati quieren implementar para esclavizar a la humanidad y controlar todo lo que queremos comprar o podemos comprar. Esto no sucederá. Se implementará el QFS, Quantum Financial System, del lado bueno. Actualmente, 86 países están mirando la CBDC, pero casi todos los 209 países soberanos han acordado ser parte del sistema QFS, un sistema muy justo y para la gente será control no centralizado. Muchos países y estados ya han aprobado leyes para no tener el sistema CBDC. Esto se ve mal en la televisión y las redes sociales, que se implementará, pero es solo un espectáculo secundario, ya que los sombreros blancos intentan despertar a más personas. El evento principal es implementar el QFS y comenzar la nueva Tierra y la verdadera libertad en este planeta. Se han desplegado fuerzas especiales en puntos calientes, proyectados una vez que se inicia el sistema de emergencia de desclasificación. Mensaje de Matthew Ward en relación con la situación de la Tierra, los trabajadores de la luz y el futuro. Las personas que respondían a la información comenzaron a despertar. Ahora su gran número aumenta día a día y la Tierra está orbitando en cuarta densidad en su camino a la quinta, con una velocidad sin precedentes en este universo. Ayuda de los galácticos con tecnología. Se han iniciado esfuerzos significativos en algunas áreas, otras están en etapas de planificación, y a lo largo de estos años, nosotros y otra familia universal trabajaremos junto a ustedes. Algunos presentarán su tecnología y los ayudarán a implementar la suya propia, que los oscuros han suprimido del uso beneficioso y abusaron de todo esto. Aprovecharás la energía libre, desmaterializarán los desechos radioactivos, liberarán los océanos y los ríos de la contaminación y los escombros, limpiará tu suelo de toxicidad, reconstruirá áreas devastadas por la guerra, convertirá los desiertos en tierras de cultivo y revolucionará los sistemas económicos, legales, de justicia y de gobierno. La salud, la agricultura, la educación, la construcción, la comunicación y el transporte.
nuestros cuerpos se transformarán. A medida que la estructura celular de los cuerpos se transforma en cristalina, las 10, 12 o más hebras de ADN inactivas de la civilización de la Tierra comenzarán a activarse una por una hasta que todos estén funcionando. La gente comprenderá que son almas eternas, multidimensionales, que experimentan otra vida en un mundo físico, que los animales y las plantas son almas también, y cada vida está conectada con todas las demás, y con el Ser Supremo de este universo. La erradicación de la enfermedad dará como resultado vidas más largas, saludables y felices, y acceso a habilidades innatas como la comunicación telepática, el viaje astral y la manifestación para enfocar el pensamiento enriquecerá grandemente la vida. La línea de tiempo completa es corta. Mi pueblo estima de manera conservadora que la reconciliación, la limpieza y la reconstrucción se completarán en menos de 2 generaciones, 35 a 40 de sus años, y muchos aspectos se lograrán mucho antes. Las fuerzas espaciales galácticas ya han ayudado a la humanidad. Agreguemos que son los miembros de las fuerzas especiales quienes redujeron la toxicidad en las aplicaciones en el brazo y borraron la programación en los chips, además de evitar la detonación de las ojivas nucleares de los misiles y causar el mal funcionamiento de otras armas. Julio 2023. Gran avance en aumento de frecuencia. En la antigüedad, el 22 de julio, el Año Nuevo egipcio se celebraba con la salida del Nilo, con Isis en la parte superior de ese pastel de cumpleaños egipcio. El Año Nuevo Atlante viene a continuación celebrando quienes éramos en ese momento único de luz. Entonces, el Año Nuevo Maya es el 26 de julio en toda su magnificencia. En esta época del año, entramos en una iniciación tras otra, paso a paso, célula a célula y luz a luz. El próximo paso adelante a través de este pasadizo es el ascenso de la estrella Sirio ante el Sol, iniciando una vez más un punto avanzado de luz solar. La luz solar es la suma total de toda la conciencia que existe a través de todas las dimensiones. Contiene en su interior la luz de todas las almas, todos los planetas, toda la vida en nuestro universo. Es una luz de voluntad superior, amor universal e inteligencia creativa. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en una ecuación más célebre. Si en lugar de E igual a mc al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe.
porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Nota: desconozco el autor, se atribuye a Einstein, pero casi con absoluta seguridad no es de él. Lo mismo que no le pertenece la famosa ecuación mencionada aquí. Ver, Tolbert Preston, Olinto de Preto, etc., quienes la utilizaron antes que él. Einstein fue un plagiador, otro gol que nos colocaron los sionistas. Compartido del canal Isis Alada. Muchas gracias y muchas bendiciones.